pinchar una de que si no. Ok, ¿ya se escucha? Ok. Bueno, entonces, analizábamos, decía yo que las principales características en el catálogo de cuentas es diseñarlos a la medida de las actividades que hace la empresa, de acuerdo a las tipo de empresa y el tipo de transferencias o transacciones comerciales que haga. No son, aunque las cuentas principales son las mismas, el despliegue o el desglose de todas esas, pues va a variar. Y decía yo que hay algunas empresas, particularmente dentro del ramo esta de las pymes, que mientras algunas empresas por sus características se pueden hacer la mayor parte de los movimientos por vía de los bancos, es decir, movimientos, transacciones digitales, hay otras en las que pues simplemente una de las principales es el manejo de efectivo y posteriormente hay que hacer los depósitos, etcétera. Entonces son manejos distintos y además también deben de comprender otras dinámicas de análisis de costos diferentes. Entonces, una empresa comercial pues simplemente tiene artículos que adquiere, que compra y artículos que vende y la diferencia de ello son sus utilidades o sus ganancias y las formas de pago pues, son otras cuestiones diferentes, ¿no? Pero en una industrial, además de tener los artículos que compran, también compran materia prima, también tienen producto en proceso, productos a lo mejor en cuarentena por cuestiones de calidad y todos esos valores eh, que hay dentro de la organización, pues deben de estar perfectamente controlados y perfectamente valorados para tener obviamente los datos reales, precisos de las condiciones de la situación de la empresa, hablando en términos financieros. Entonces, aquí lo que vamos a ver en estos 10 minutos que nos restan es conocer más o menos cómo son o qué aspecto podrían llegar a tener estos catálogos de cuentas. Y este es un ejemplo de una estructura general de los catálogos de cuentas de una empresa comercial.
Si se dan cuenta, manejan sus números, sus activos. Por acá están sus pasivos, ¿sí? Y dentro de los activos, pues se van haciendo una división, en este caso, numérica, decimal. Están en rangos de 10, 10, 20, 30, 40. Pueden caber aquí, en algún momento puede haber un 11, 11 o un 11, 101, no sé. Pero vean cómo aquí se mueven, se clasifican o se van desarrollando los subgrupos. Dentro de los activos, ya esto es conocimiento específico de los contadores, los activos corrientes, la propiedad de planta y otros activos. Y hablábamos al principio que había activos que son tangibles, como estos, y otros que son intangibles, como las patentes, ¿sí? Y esos tienen un valor para la empresa. Entonces, dentro de los activos corrientes está el manejo de efectivo, cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados por adelantado. Entre los de propiedad, planta y equipos están terrenos, edificios, la depreciación acumulada, es decir, la pérdida del valor de los activos. Y en otros activos intangibles, en este caso, están las patentes. Luego están los pasivos a corto plazo, cuentas por pagar, etcétera, intereses de no sé qué por pagar, intereses generales por pagar, plazos pasivos a largo plazo, en documentos y todos estos manejos ya tan técnicos que hacen los contadores. Sin embargo, aquí están reflejadas las cuentas de capital, ingresos, costos. Y aquí en costos vienen los cambios. Compras de mercancías, devoluciones en compras y gastos. Y luego vienen gastos de venta, gastos generales y administrativos. Y son más o menos la manera en que estos catálogos se van a ir reflejando. Finalmente, el 6.3, gastos financieros, gastos de intereses. Entonces, esto haga de cuenta que después se van a ir desglosando y van a ir apareciendo en los informes para cada uno de estos un valor, un saldo, que es el que va a ir a aparecer reflejado en cada uno de estos, y obviamente es la información que nosotros podemos utilizar en algún momento para generar la planeación presupuestaria. Sin embargo, en una empresa de servicios vemos que hay activos corrientes, propiedades, plantas y equipos, y están, hasta aquí vamos, similares. Otra vez patentes, pasivos a corto plazo, cuentas por pagar, pasivos a largo plazo, capital, ingresos, costos, y en los costos nada más me aparece sueldos. No me aparece compras de mercancías ni nada. ¿Por qué? Porque es una empresa de servicios. Entonces vean cómo lo que pretendo mostrar en estos ejemplos es que a pesar de que aparecen las 6 cuentas principales en todos, el desglose de ellas va a variar en función directa de la actividad de la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el catálogo de cuentas industrial, lo que va a estar manejando son que además de las cuentas que se incluyen y que no se encuentran en las otras, son las siguientes. En la parte de inventario, tenemos que agregar una subcuenta que hable de materiales en tránsito, aquellos que están en vías del proveedor en camino hacia la planta o que están de la planta hacia las distribuidoras, el inventario de materias primas, inventario de productos en proceso e inventarios de productos terminados, como una de las características de las cuentas que se tienen que agregar o manejar. Y en la parte de costos, todo lo que tenga que ver con relación con los costos de producción, ¿sí? Y que se van a diferenciar, se tienen que diferenciar de los costos generales y administrativos, al igual que los costos de ventas. Por ejemplo, costos de depreciación de edificaciones de la fábrica, costos de mano de obra, costos de alquiler de las instalaciones de la fábrica. Esta separación de los costos es esencial, puesto que con esto se logra medir de manera eficaz el costo real de lo producido a partir de esa información, y a partir de esa información se pueden establecer precios, conocer puntos de equilibrio, etc. Entonces, son diferentes características que estos catálogos de cuentas pueden tener dependiendo
qué tipo de empresa es la que estamos analizando. Entonces, el análisis de catálogos de cuentas contables me va a permitir la evaluación de la rentabilidad, la evaluación de la posición financiera, que incluye qué tan solvente es y cómo está su liquidez en disposición de manejo de recursos, la evaluación de la capacidad financiera de crecimiento y la evaluación del flujo de fondos, es decir, cuánto dinero tiene la empresa. Esto tiene una función mucho más importante de la que parece, puesto que de esto dependerá la toma de decisiones de los movimientos a realizar, como puede ser una adquisición, una inversión, cambios en la producción, por mencionar algunos, y aquellos otros que puedan ser parte de acciones para reforzar la planeación estratégica de la organización. ¿Vale? Pues eso es lo que hemos analizado en esta sesión. ¿Sí? Hemos concluido, me fui rapidito, se me fue muy rápido el tiempo, pero creo que hemos podido desalojar todo lo que era fundamental en este tema. Yo lo sentí bastante completo. Creo que en esta unidad de planeación presupuestaria, al principio revisamos pues cómo debe ser, cómo se elabora y qué es la planeación de presupuestos, la información que vamos a necesitar de ella, y después vemos cómo se obtiene y cómo se maneja esa información, ¿sí? Cómo la podemos agrupar para clasificarla y para utilizarla con ese fin de generar los presupuestos, y también cómo nosotros podemos interpretar, y si la empresa es lo suficientemente pequeña, incluso nosotros diseñar estos catálogos de cuentas. Obviamente vamos a requerir apoyarnos de un contador, pero ya una vez que nosotros participemos de la gestión de estos manejos de catálogos de cuentas, pues nosotros vamos a poder gerenciar de una mejor forma una empresa pequeña, ¿sale? Entonces, eso es lo que se buscó en esta sesión, conocer precisamente la importancia que tiene la planeación presupuestaria para una pequeña o mediana empresa, que es fundamental que que las empresas lo empiecen a manejar, así como todo el orden y la infraestructura que debe de haber detrás de esa planeación estratégica, como son el manejo y los catálogos, el análisis de los catálogos de cuentas. Si no tiene una, nosotros tenemos las bases para, junto con el experto, que es un contador, pues diseñarle esa estructura de costos para que la empresa la pueda ejecutar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la sesión de hoy. No sé si tengan dudas ustedes, algo que quieran comentar al respecto ya para cerrar. ¿No? ¿Todo claro? Por favor, nada más revisen su plataforma, en sus actividades, lo que viene ahí. Hay que realizar el esquema el cuadro sinóptico de la clasificación de los costos y la actividad de investigación que viene, creo, ahí en su plataforma. ¿Sale? Si no hay más, de mi parte creo ya es todo. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Nos estamos viendo en la siguiente semana, que es chequen por favor plataforma, ya debe de ir avanzado su ensayo y su elaboración de su video. Revisen por favor su plataforma para sus requisitos y principalmente para la fecha de entrega del proyecto, ¿sale? Que no se les vaya a pasar. Bueno, de mi parte es todo, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo fin. Cuídense. Gracias. Hasta luego.